Ahora, en los episodios anteriores ya vimos todas las causas que maldicen a la tierra, que maldicen a la nación, a la población, a nuestros animales, todo. Dios dice, tú me amas a mí, tú me honras a mí y entonces yo te voy a proteger en todo. Si tú te vas hacia los ídolos, hacia la adoración de ídolos, hacia la inmoralidad sexual, hacia el derramamiento de sangre, hacia todas estas cosas, entonces dice Dios, yo no te voy a proteger, tú no quieres obedecerme, yo no tengo por qué protegerte y a ver cómo te va. Ahora vamos a ver que Dios también nos da la solución de cómo sanar la tierra. Segunda de Crónicas 7, verso 14. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Reyes 23, 1 al 27. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego el rey subió a la casa del Señor y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y leyó a oídos de todos las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. El rey se puso de pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Entonces todo el pueblo se puso de pie a favor del pacto. Aquí, ¿se acuerdan que dije que la iglesia es la primera, en este tiempo la iglesia es la primera que tiene que arrepentirse, buscar a Dios, decir por qué nos están pasando estas cosas y después arrepentirse delante de Dios? Pero tiene que orar e interceder la iglesia para que el gobierno sea el que se arrepienta. Aquí vemos en este pasaje de la Biblia cómo fue el rey el que buscó el conocer lo que la ley decía y el que reunió a todo el pueblo y entonces leyó enfrente de todo el pueblo lo que la ley de Dios decía. Es desde el gobierno que se tienen que hacer estas cosas. Por eso es muy importante que en todas las áreas de la sociedad haya gente que conoce a Dios y que conoce las leyes de Dios para que gobierne la nación conforme a las formas de Dios. Campaña de Josías contra la idolatría. Entonces el rey mandó, continúa en el mismo pasaje. Entonces el rey, su nombre era Josías, mandó al sumo sacerdote Hilquías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardias de la puerta, que sacaran del santuario del Señor todos los objetos que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todos los ejércitos de los cielos. Los quemó fuera de Jerusalén en los campos del Quedrón e hizo llevar sus cenizas a Betel. Imagínense, el pueblo de Israel en ese tiempo tenía un lugar donde la presencia de Dios estaba, donde los sacerdotes deberían de hacer rituales en cuanto al Dios Altísimo. Y en ese tabernáculo, la gente de Israel e incluso los sacerdotes, los sumos sacerdotes, pues metieron en el templo de Dios ídolos, a Baal, a Acera y a todos los ejércitos de los cielos. El Dios de la guerra, el Dios de las estrellas, el Dios del agua, el Dios de la lluvia, el Dios del sol, el Dios de la luna, etc. Imagínense qué tan dolido y enojado estaba Dios en contra de la nación de Israel, porque cómo desecraron su propio templo. El rey Josías quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían puesto para que quemaran incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. También a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Fueron los reyes
porque Josías fue el rey de Israel, pero antes de que fuera el rey de Israel, había el rey de Israel, el rey de Judá. Y los reyes anteriores a él, los que lo antecedieron, fueron los que le enviaron sacerdotes e hicieron que algunos fueran sacerdotes, y no precisamente de las tribus de Leví, para que quemaran incienso a otros ídolos en el templo de Dios. El mandamiento de Dios era que todos iban en cierta temporada del año, todos debían de ir para encontrarse con Dios, que les llamamos las fiestas del Señor. Pero los otros reyes dijeron, nosotros no queremos ir, vamos a levantar altares a donde nos quede cerca para que no tengamos que ir hasta donde está el tabernáculo, sino que nosotros podemos adorar a los dioses aquí cerquita, no que ni nos cueste trabajo ir a algún lado. También sacó, el rey Josías, también sacó de la casa del Señor el árbol ritual de Acera, fuera de Jerusalén, al arroyo de Quedrón, y lo quemó en el arroyo de Quedrón, lo redujo a polvo y arrojó su polvo sobre el sepulcro de los hijos del pueblo. Y destruyó las habitaciones de los varones consagrados a la prostitución ritual, las cuales estaban en la casa del Señor, donde las mujeres hacían tejidos para Acera. Acera, hay quienes le llaman la diosa del amor o Venus, pero la adoración a Acera y el árbol ritual tenían que ver con inmoralidad sexual. Y los rituales eran inmoralidad sexual, y había hombres prostitutos y mujeres prostitutas, y la gente del pueblo venía y su forma de adorar era estando con las prostitutas en el templo. Y tenían las habitaciones consagradas a la prostitución ritual, las cuales estaban en la casa del Señor. El rey Josías hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba. Destruyó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, las cuales estaban a la izquierda, según uno entra por la puerta de la ciudad. Imagínense, había altares incluso a la puerta de la casa del gobernador de la ciudad. O sea, la idolatría estaba rampante en toda la región. Sin embargo, los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar del Señor en Jerusalén. Solo comían panes sin levadura entre sus hermanos. Y esa no era la instrucción de Dios, era de que debían de comer los panes sin levadura en Jerusalén. También profanó, el rey Josías, también profanó el Tofet, que estaba en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasara por fuego a su hijo o a su hija en honor a Moloc. El altar para Moloc, el dios Moloc, era la estatua de un toro, pero la estatua era solo el cascarón, digamos, porque adentro de la estatua ponían leña y le prendían fuego, y allí la población traía a sus bebés recién nacidos, a sus infantes, a sus hijos, y los arrojaban al fuego, vivos los arrojaban al fuego para venerar al dios Moloc. ¿Qué grado de depravación tenía la gente? Y eso no era la nación de Israel, porque estas costumbres las adquirieron de las naciones a su alrededor. Es lo que ellos hacían. El rey Salomón, que se supone que fue el más sabio de todos los reyes de Israel, mientras siguió a Dios y honró a Dios, al Dios Altísimo, fue el más sabio. Pero empezó a atraer concubinas y a casarse con mujeres de las otras naciones. Y lo que Dios dijo, si haces eso, Dios lo había advertido en la ley, si haces eso, ellas te van a desviar a adorar a sus dioses, que es exactamente lo que hizo Salomón.
empezó a levantar ídolos y altares a otros dioses, y uno de ellos era Moloc. Y sus concubinas, que tenían hijos del rey Salomón, hacían estos sacrificios a Moloc. Iban a ese lugar, a Tofet, y ahí arrojaban a sus hijos vivos, los hijos del rey Salomón, vivos en la imagen de Moloc. O sea, la abominación era horrible. Y dice, y el rey Josías quitó de la entrada de la casa del Señor, imagínense, del templo del Señor, que los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol. Estaban junto a la cámara del funcionario Natán Melech, que estaba en las dependencias, y quemó en el fuego los carros del sol. Imagínate, estaban junto a la cámara de un funcionario de gobierno, junto a sus oficinas, que estaba en la entrada del tabernáculo del Señor. Estaban los caballos dedicados al sol. El rey Josías también demolió los altares que los reyes de Judá habían hecho, que estaban en la azotea de la sala de Acaz, y los altares que Manasés había hecho en los dos atrios de la casa del Señor, los destrozó allí y arrojó su polvo en el arroyo de Quedrón. El rey Josías profanó los lugares altos que estaban al este de Jerusalén, al sur del monte de la destrucción, los cuales había edificado Salomón, rey de Israel, para Astarte, ídolo detestable de los sidonios, para Quemos, ídolo detestable de Moab, y para Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Lo que les acabo de decir, que el rey Salomón edificó altares, y aquí lo estamos viendo. El rey Josías destruyó las piedras rituales, cortó los árboles rituales de acera y llenó sus lugares con huesos humanos. También destruyó el altar que había en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. O sea, el rey es el que hizo todas estas cosas y diciéndole al pueblo de Israel, aquí están tus altares, aquí están tus dioses, ven y adóralos. Destruyó ese altar, el rey Josías destruyó ese altar y el lugar alto. Quemó el lugar alto y lo convirtió en polvo y quemó el árbol ritual de acera. Y al volverse Josías, vio los sepulcros que estaban allí en el monte. Entonces mandó sacar los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para profanarlo, conforme a la palabra del Señor que había proclamado el hombre de Dios que había anunciado estas cosas. O sea, un profeta muchos años antes había profetizado que esto iba a pasar. Después el rey Josías preguntó, ¿qué es aquel monumento que veo? Y los hombres de la ciudad le respondieron, es el sepulcro del hombre de Dios que vino de Judá y anunció estas cosas que tú has hecho contra el altar de Betel. Entonces el rey Josías dijo, déjenlo, nadie mueva sus restos. Así respetaron sus restos y los restos del profeta que vino de Samaria. Josías también quitó todos los santuarios de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, que habían hecho los reyes de Israel, provocando a ira al Señor. Hizo con ellos conforme a todo lo que había hecho en Betel. Además, mató sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que estaban allí, y sobre ellos quemó huesos humanos. Después regresó a Jerusalén. Josías y la celebración de la Pascua. Entonces el rey Josías mandó a todo el pueblo diciendo, celebren la Pascua al Señor su Dios, conforme a lo que está escrito en este libro del pacto. En verdad, no había sido celebrada una Pascua como esta desde el tiempo de los jueces, muchísimos años antes, que gobernaron a Israel, ni en todo el tiempo de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Esta Pascua al Señor fue celebrada en Jerusalén en el año 18 del rey Josías. Últimos años y muerte de Josías. Asimismo, Josías eliminó a los que evocaban a los muertos y a los espiritistas,
los ídolos domésticos, los ídolos repugnantes y todos los ídolos detestables que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilquías había hallado en la casa del Señor. No hubo un rey antes de él que se volviera como él al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley que de Moisés, ni tampoco se levantó otro igual después de él. ¿Se imaginan qué gran rey fue Josías? Con todo esto, el Señor no desistió del ardor de su gran ira, ya que su ira se había encendido contra Judá, por todas las cosas con que Manasés lo había provocado. Entonces dijo el Señor, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel. Desecharé esta ciudad que escogí, a Jerusalén, y a la casa de la cual había dicho, allí estará mi nombre. Levítico 26, verso 40 al 45. Aquí nos está dando la solución de cómo salir de la maldición. Si ellos confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por la infidelidad que cometieron contra mí, y también por la hostilidad con que me han resistido, pues yo también habré actuado con hostilidad contra ellos, y los habré metido en la tierra de sus enemigos. Si entonces se doblega su corazón incircunciso y reciben el castigo de su iniquidad, yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y me acordaré de mi pacto con Isaac, y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Porque la tierra quedará abandonada por ellos, y disfrutará su reposo estando desolada en ausencia de ellos. Mientras tanto, ellos recibirán el castigo de su iniquidad, porque menospreciaron mis decretos, y porque su alma detestó mis estatutos. Aún con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los rechazaré, ni los detestaré hasta consumirlos, invalidando mi pacto con ellos. Porque yo, el Señor, soy su Dios. Pero a favor de ellos me acordaré del pacto con sus antepasados, a quienes saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones, para ser su Dios, yo, el Señor. Todo esto que acabo de leer, Dios habló de manera profética y fue hecho cuando el rey de Babilonia vino y tomó en cautividad a la nación de Israel, mató a muchos, pero también llevó en la cautividad a Israel. La nación de Babilonia destruyó completamente el templo de Dios, el templo que Salomón había construido, donde estaban haciendo todas estas abominaciones, que decía yo el tabernáculo de reunión, pero en ese tiempo ya no era el tabernáculo de reunión porque Saúl había construido el templo para Dios. Era un templo impresionante y lo desecraron los israelitas. Por tanto, parte del juicio era no solo que la nación iba a ser tomada en cautividad, sino el templo de Dios iba a ser completamente arrasado. La gloria de Dios abandonó el templo y a la tierra y la nación. Entonces, aparte de eso, de todas las abominaciones, como si no fuera suficiente, no respetaron el año sabático para la tierra, sino ellos seguían cosechando y siguieron cosechando, y Dios dijo, por eso dice, la tierra quedará abandonada por ellos y disfrutará su reposo, estando desolada en ausencia de ellos. Entonces ellos, los israelitas, no honraron el año sabático en la tierra durante 7 años sabáticos, que serían, no, durante 10 años sabáticos, porque fueron 70 años los que estuvieron en cautividad. Entonces nosotros vemos en Daniel, en el libro de Daniel que ahora voy a leer, cuando el tiempo se cumplió para regresar, Daniel se da cuenta y hace exactamente las instrucciones que acabo de leer. Daniel 9, versos 3 al 19. Entonces volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, con ayuno, cilicio y ceniza. Oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo, oh Señor, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia con los que la aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente,
hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus decretos. Aquí te recuerdo que Daniel no hizo ninguna de estas cosas. Fue parte del pueblo, pero Daniel era justo delante de Dios. Y sin embargo está intercediendo y está orando y diciendo, todos nosotros hicimos esto. Está intercediendo por la nación y está diciendo, hicimos esto. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre han hablado a nuestros reyes, a nuestros gobernantes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, oh Señor, la justicia, y nuestra es la vergüenza del rostro, como en el día de hoy, de los hombres de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de todo Israel, de los de cerca y de los de lejos, en todas las tierras en donde los has echado a causa de su rebelión con que se han rebelado contra ti. El pueblo de Babilonia, cuando entró a destruir la tierra de Israel y de Judá, a muchos judíos los mató, a otros los vendieron como esclavos. Por eso está diciendo, a donde tú los has esparcido. Y otros fueron traídos al pueblo, a la nación de Babilonia, a servir a los babilonios. Dice, oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro de nuestros reyes, de nuestros gobernantes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Del Señor nuestro Dios son el tener misericordia y el perdonar, aunque nos hemos rebelado contra ti y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus leyes, las cuales Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel ha transgredido tu ley, apartándose para no escuchar tu voz. Por ello han sido derramados sobre nosotros la maldición y el juramento que están escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra Él. Y Él, el Señor, ha confirmado su palabra que habló contra nosotros y contra nuestros magistrados que nos gobernaban, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Porque nunca se había hecho bajo el cielo un mal como el que se ha hecho en Jerusalén, lo que acabo de describir en el capítulo, en el pasaje anterior. Como está escrito en la ley de Moisés, todo este mal nos ha sobrevenido y no hemos implorado el favor del Señor nuestro Dios, volviéndonos de nuestras maldades y prestando atención a tu verdad. Por tanto, el Señor ha tenido presente el hacer este mal y lo ha traído sobre nosotros. Porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho. Sin embargo, no hemos obedecido su voz. En toda esta oración, si te das cuenta, Daniel no le echa la culpa a Dios de ninguna manera. O tú hiciste esto, tú hiciste el otro. No, está diciendo, nosotros tenemos la culpa, tú eres justo y simplemente pues cosechamos lo que sembramos. Ahora pues, oh Señor Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto y te hiciste de renombre como en este día, hemos pecado, hemos actuado impíamente. Oh Señor, conforme a tu justicia, apártense, por favor, tu ira y tu furor de sobre Jerusalén, tu ciudad y tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo han sido entregados a la afrenta en medio de todos los que nos rodean. Ahora pues, oh Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus ruegos, y por amor de ti mismo, oh Señor, haz que resplandezca tu rostro sobre tu santuario desolado. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestros lugares desolados y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no estamos presentando nuestros ruegos delante de ti, confiados en nuestras obras de justicia, sino en tu gran misericordia. Escucha, oh Señor, perdona, oh Señor, atiende y actúa, oh Señor, por amor de ti mismo no pongas dilación, oh Dios mío, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre.